No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. ¿De qué les vamos a hablar hoy? Pues les vamos a hablar de Tzipi Livni, evidentemente, y de su lucha por formar gobierno. También de varios planes de paz o de acuerdos de los que se está oyendo hablar, pero no sabemos si no es más que un rumor, pero el caso es que se habla de ellos. También nos acercaremos a analizar la crisis o supuesta crisis entre el Vaticano e Israel. Nos alarmaremos una vez más de las sospechas sobre Israel, en este caso en cuanto a la muerte de Georg Haider, y terminaremos pues con esta primera parte informativa con un invento, estos artículos que nos gustan traer aquí, que hablan de descubrimientos o de investigación tecnológica, en este caso en Israel. Después, en la segunda parte, Ana nos traerá noticias culturales. Así que empezamos con las noticias de corte más político y empezamos dándole la bienvenida a Jordi, que es quien nos las trae. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Masa, encantado de estar aquí otra vez en estos huequitos que nos dejan, que nos van prestando. Bueno, sí. Ahora en plena fiesta, además, Hag Sameach a todo el mundo. Cuéntame, ¿qué se cuenta Tzipi Livni? Bueno, seguimos con las noticias que nacen de la formación de un nuevo gobierno por parte de Tzipi Livni. El presidente de Israel, Shimon Peres, concedió a Tzipi Livni, la ministra de Exteriores y presidenta del partido gobernante Kadima, una prórroga de 2 semanas para tratar de formar una coalición de gobierno. Livni acudió a la residencia presidencial para solicitar los 14 días extras que contempla la ley israelí cuando el aspirante a jefe de gobierno no ha conseguido crear una coalición en las 4 semanas de las que disponía en principio. Esto según la agencia EFE. Bueno, hay que destacar que uno de los problemas que está teniendo Tzipi Livni es el llegar a un acuerdo con el partido Shas, porque sí tiene el apoyo del Partido Laborista, y precisamente respecto a esto hablamos hoy en Repaso a los Medios, en algún artículo venido del Yediot Ahronot. Les recomiendo que lo escuchen. Si están escuchando en modo completo, esperen porque ya llegará, y si no, ya saben que pueden salir de este programa o esperar a que este programa termine y escuchar por separado el repaso a los medios. El encuentro entre estos líderes, entre Peres y Livni, duró más de lo que se esperaba y, según varias fuentes de Kadima, Livni no debería necesitar agotar el nuevo plazo y su propósito es presentar la coalición en la sesión de apertura del nuevo periodo de sesiones del Parlamento que tendrá lugar el próximo lunes. Veremos si lo consigue. En cualquier caso, decía al principio del informativo que hay como varios rumores de varios planes de paz y de acuerdos y de conflictos distintos. Jordi, ¿cuáles son estos puntos de los que se hablaba ayer? Bueno, pues tenemos diferentes planes, como decías tú, según diferentes agencias de periodismo. Según Associated Press, los líderes israelíes analizan seriamente una congelada propuesta de paz de Arabia Saudí entre Israel y el mundo árabe, según dijo ayer el ministro de Defensa Ehud Barak. Barak dijo que ahora podría ser el momento de retomar el plan si se empiezan negociaciones con Siria y los palestinos están dispuestos a avanzar. Según la agencia France Press, Israel se está planteando negociar un tratado de no agresión con Líbano para garantizar la calma en la frontera entre ambos países, indicó este lunes un responsable israelí. Y según otra agencia, es un esfuerzo por mantener el impulso sobre el terreno en la ausencia de un acuerdo de paz con los palestinos. El ministro de Defensa, Ehud Barak, ha elaborado un plan en virtud del cual las fuerzas de seguridad palestinas tomarán el control de varias ciudades de Cisjordania durante el año que viene. Así que hacemos un recopilatorio de estos 3 puntos de los que se hablaba. Por un lado, retomar la propuesta de Arabia Saudí entre Israel y el resto de los países árabes. Suponemos que esto corresponde a lo que planteó la Liga Árabe allá por el 2002. Por otro lado, la propuesta de no agresión con Líbano, que eso obligaría también a Líbano a tomar decisiones respecto a Hezbollah, supongo, o quiero creer, y en todo caso depende del acuerdo con Siria. En todos los acuerdos, el punto de Siria
es de los primeros que se habla, con lo cual suponemos que lo primero que va a haber que hacer es esperar a ver qué pasa con esas conversaciones con Siria que no terminan de llegar a un resultado y que evidentemente hasta que no cambie la presidencia de los Estados Unidos no llegará a un resultado. Pero como estamos a 2 semanas de las elecciones, si Tzipi Livni consigue un gobierno sólido, pues es posible que estemos hablando de frenéticas actividades diplomáticas y muchos encuentros a partir de dentro de una semana. Y el otro punto, si teníamos Líbano y los países árabes en general, pues el otro punto es el que decía Jordi, el de los palestinos, según los cuales se les va a dar el control de varias ciudades de Cisjordania a lo largo del año que viene, y que sobre todo es importante para ver si Mahmoud Abbas es capaz de tomar realmente la calle y de demostrar la fuerza. Para eso también se han enviado policías que se han entrenado. Y hablamos ahora de un punto delicado, un punto que está causando no pocos resquemores, viene desde hace mucho tiempo, es histórico, pero parece que se ha relanzado el debate en estas últimas horas y hablamos de Pío XII, Jordi. Efectivamente, Masa, un tema muy polémico. Según publicaba ayer el diario argentino La Nación, 2 documentos difundidos el sábado por la agencia de noticias ANSA volvieron a encender el debate sobre la figura de Pío XII, el papa acusado de no haber levantado la voz ante la Shoah y cuyo proceso de beatificación está frenado. Al desestimar como parte de una campaña denigratoria 2 textos provenientes de archivos ingleses y norteamericanos que confirmarían el silencio de Pío XII ante la persecución nazi, el relator de la causa, el padre Peter Gampel, pronunció 2 frases que provocaron un terremoto. Gampel explicó que la causa de beatificación de Eugenio Pacelli, que se encuentra muy cerca del final, está parada porque el Papa quiere tener buenas relaciones con los judíos. Así que los judíos, por tener buenas relaciones con los judíos, el Papa no termina de beatificar a Pío XII. Esa es una de las frases que molestaron, y otra de las cosas que también chocaron fue que él dijo que el pontífice quiere viajar a Israel, pero que le resulta imposible si en el Museo de Yad Vashem no retira una placa sobre Pío XII que lo acusa de no haber intervenido en favor de los judíos. De este tema ya se habló en su momento. El año pasado hubo una propuesta de Antonio Franco, que era el nuncio en Israel, de que eliminaran esta placa. Yad Vashem respondió que entonces abran los archivos secretos del Vaticano y que les dejen descubrir que eso es mentira. El Vaticano sostiene que la mala fama que tiene Pío XII es por culpa de los soviéticos, que crearon todo ese ruido. Y mientras tanto, Israel lo único que dice es que hasta que no les dejen abrir, hasta que no abran esos archivos, seguirán creyendo lo que los documentos históricos hasta ahora están demostrando. Y es que Pío XII mantuvo un silencio absoluto durante la Shoah. Tal vez silencio del todo no, porque hay que recordar que hay algunas fotos de Pío XII en este momento, creo que es bendiciendo las armas del ejército nazi. Así que eso no es silencio del todo, pero bueno, también la actitud de la Iglesia posteriormente con la escapada de varios de los grandes asesinos nazis también es un tema muy polémico. Lo cierto es que en estos momentos, según Shimon Peres, el Papa sí viajará a Israel, que es lo que quiere hacer, pero es cierto que la figura de Pío XII sigue siendo una figura polémica, y habrá que esperar a ver qué es lo que dicen los historiadores. Nosotros seguimos, porque para polémica les traemos el personaje polémico, más que polémico, nazi abiertamente, George Haider. Jordi. Pues sí, vamos a hablar de este político y de su muerte. Según Aurora Digital, las autoridades locales de Austria declararon que el gobernador Georg Haider murió al conducir su coche a alta velocidad y en estado de embriaguez. Sin embargo, Karl-Heinz Clement, un exmiembro del expartido de Haider, el Partido de la Libertad, afirmó que fue asesinado por el Mossad. La tesis de la conspiración está circulando entre los neonazis de Austria y los foros de Internet de extrema derecha. Pues ya ven qué malos son los judíos, que además matan a George Haider, un personaje que había proclamado el Partido de la Libertad como el de la OLP de Austria. Él en el 2005 formó la Alianza para el Futuro de Austria, de una línea muy anti-extranjeros, y sirvió como gobernador. Él fue famoso, entre otras cosas, por su elogio de las políticas nazis y de las Waffen-SS,
que, como recordarán, es la organización que se dedicaba al exterminio de los judíos en Europa. Según dijo, les leo textualmente las declaraciones: los Waffen-SS son personas decentes con carácter que se adhieren a sus creencias a pesar de la fuerte oposición y se mantienen fieles a ellos hoy también. Esa es una buena base para los jóvenes a heredar. Así lo dijo Haider en una reunión de los veteranos de las Waffen-SS en Austria. El funeral de Haider se convirtió, según publicaba Aurora Digital, en un día de duelo nacional. 30.000 austríacos acudieron a asistir al servicio, que fue cubierto en vivo, televisado en vivo por el organismo de radiodifusión nacional de Austria. Teniendo en cuenta que era un antisemita, un xenófobo, que representaba, era el punto de encuentro de la derecha radical europea, pues ha llamado bastante la atención el hecho de que el gobierno austríaco y los partidos políticos le rindieran semejante homenaje, y además teniendo en cuenta que también, según las investigaciones, su muerte había sido conduciendo borracho y a gran velocidad. En fin, dejamos estos personajes de lado y vamos a terminar con una noticia que nos entusiasma más, ¿verdad, Jordi? Pues sí, se trata de una nueva manera para combatir esos crímenes y delitos que se puedan cometer en Internet, en las nuevas comunicaciones. Aladdin Knowledge Systems ha creado un centro de seguridad para analizar el negocio del crimen electrónico que se genera en Internet. Attack Intelligence Research Center es una instalación de vanguardia especializada en la investigación de cibercrímenes contra la seguridad de Internet que se encuentra localizada en la sede de Aladdin en Israel. Está formado por investigadores de seguridad de todo el mundo, especialistas en cibercrimen y seguridad pública, cuyo objetivo será proporcionar todos aquellos datos de seguridad e inteligencia que permiten educar, respaldar y fortalecer las fuerzas de seguridad. Y a mí lo que más me gusta de este nuevo sistema es que no solamente va a hablar recapitula las amenazas de Internet de los 6 últimos meses, sino que es que además elabora un resumen de las tendencias del cibercrimen, así que realiza una predicción de las amenazas que afectarán a las empresas durante los siguientes 6 meses. Así que ya ven, no solo resume lo que ha pasado, sino que se adelanta al futuro. Esto ya es, el futuro ya está aquí, señoras y señores. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Hag Sameach una vez más. Nos vemos, nos encontramos ya con la normalidad, me parece, a partir del viernes que viene. Y ahora me voy con Ana. Efectivamente, prefiero irme ya a dejar la política y venir a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Gracias, Masha. Muy bien. ¿Qué tal? Hag Sameach. Hag Sameach. Cuéntame qué me traes para estos días, un poquito de ocio. Sí, voy a empezar con un concierto que se va a llevar a cabo el 4 de noviembre. Lo organiza Casa Sefarad Israel y es un homenaje a Isaac Rabin. El 4 de noviembre se conmemoran 13 años de su asesinato. Para ello se organiza un evento especial en el Teatro Alcázar en Madrid, donde habrá un concierto de David Brosa y Niño Josele, o sea, 2 grandes guitarristas. También estarán presentes José María Mújica, que es hijo del político vasco asesinado por ETA, y el ministro israelí Ami Ayalon, que van a decir ahí algunas palabras y van a hablar un poco sobre Rabin, y después tendremos este concierto. Hay que destacar que la entrada es gratuita. Sí, así es verdad. Que quien quiera ir no tiene que tener ningún problema, simplemente tiene que ir una hora antes. Exacto. Al recinto, creo que es a las 7:30 si no me equivoco. Empieza a las 8, a partir de las 7 se puede retirar entradas, es en la calle Alcalá 20. Efectivamente, y a lo mejor en una de esas en Radio Sefarad podemos conseguir algunas, así que si nuestros oyentes están interesados, también pueden escribirnos a nosotros, que encantados les haremos llegar alguna de las entradas que nosotros tengamos. ¿Y qué más cositas tenemos, Ana? También les quería contar, en estos días se está celebrando la Feria del Libro de Frankfurt, que es así una de las grandes del mundo, y en este marco el sábado se va a entregar el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes.
Y esta vez el que va a recibir este premio es Anselm Kiefer, que es el artista alemán. Va a ser la primera vez que lo recibe un artista. Antes han sido normalmente más escritores. Mario Vargas Llosa lo recibió, Orhan Pamuk. Es interesante la historia de este artista. Él nació en el sur de Alemania en 1945. Y de hecho fue el primer pintor alemán que se enfrentó al tema del pasado nazi de su país de forma que pocos han hecho. Él tiene, por ejemplo, una obra muy famosa que se llama Margaret, que está inspirada en un poema de Paul Celan sobre los campos de concentración. Así que este reconocimiento es bastante importante. Bueno, muy bien. ¿Y con qué terminamos? Y para terminar, les quería contar sobre un nuevo programa que está iniciando ahora Israel para atraer a jóvenes judíos para que hagan aliyah. Se trata de un programa en el cual durante 6 meses estos jóvenes, que son así como de 18 a 25 años, justo la semana pasada llegaron a Israel, llegó digamos la primera tanda de estos jóvenes invitados, y durante 6 meses van a estar aprendiendo al mismo tiempo hebreo y judaísmo y todo lo que se les enseña a jóvenes que quieren visitar Israel, pero además van a aprender artes marciales, o sea, karate, judo y obviamente el famoso desarrollo israelí de todos estos, que es el Krav Maga. Así que, bueno, es la nueva... La nueva moda es ir a Israel a aprender artes marciales. Exacto. Bueno. Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Nos reencontramos el viernes, si te parece, sí, después de estos días de libertad. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, por seguir ahí. Hag Sameach, nos encontramos en las noticias el viernes, pero mientras tanto ya saben que hay muchos programas de Radio Sefarad preparados para ustedes, para que ustedes los escuchen. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que vamos a hablar mucho del pasado. La figura de Pío XII sigue dando de qué hablar y de ello hablaremos. También les hablaremos de del resarcir a las víctimas del nazismo, que en este momento está enfrentando a Italia y Alemania. Hablaremos de un encuentro de restos de la Noche de los Cristales Rotos, también de una lista de víctimas judías de la Alemania nazi y terminaremos con un poco de fútbol y con esperanzas de paz para el futuro. Todo esto en la primera parte del informativo, porque en la segunda ya saben que nos solemos dedicar a noticias de corte más cultural y que es Ana quien nos suele traer estas noticias, así que hoy lo hará también. Por ahora empezamos a hablar en esta primera parte dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, buenas. Muy buenas, Masha. Bueno, vamos a ver con qué nos traes para terminar la semana. Comenzamos con la polémica, que ya hablábamos de ella la semana pasada, en esta misma semana, el tema del Papa Pío XII y su posible beatificación por parte de la Iglesia Católica. Paolo Molinari, abogado defensor en el proceso de beatificación del Papa Pío XII, advirtió ayer de que ese es un asunto interno de la Iglesia Católica e Israel no debe entrometerse. Así respondía el sacerdote a unas declaraciones del ministro de Asuntos Sociales de Israel, Yitzhak Herzog, quien calificó de inaceptable el proyecto de convertir en santo a Eugenio Pacelli. El político declaraba en una entrevista publicada ayer por el diario Haaretz que durante la Shoah el Vaticano sabía perfectamente lo que sucedía y que el Papa guardó silencio y tal vez, prosigue Herzog, hizo algo peor en lugar de sublevarse contra la sangre derramada. Según Molinari, estas palabras son una injerencia sorprendente en un asunto que corresponde a las actividades internas de la Iglesia. También se muestra sorprendido por la afirmación de Herzog de que no existieran testimonios. Él había dicho que no existían testimonios sobre algún paso concreto del pontífice a favor de los judíos. Según Molinari, se tienen pruebas en sentido contrario. Entre ellas, dijo, las afirmaciones de exponentes de Israel, como por ejemplo Golda Meir y Martin Gilbert, que es un estudioso de la Shoah. Ya llevan días con esta polémica entre el Vaticano. Bueno, días es como lo están destacando en los medios de comunicación
comunicación, pero se lleva muchísimo tiempo. La Iglesia Católica acusa a la ex Unión Soviética de haber manipulado las pruebas y haber digamos, lanzado una campaña contra Pío XII. Israel, por su parte, lo único que hace es constatar algo que ya se había visto en la historia, y es que la Iglesia Católica no había tenido, por lo menos el Papa, porque es verdad que hubo muchos curas que a título personal sí que intentaron hacer lo que pudieron, pero el Papa, por lo pronto, históricamente no hemos podido leer ninguna declaración del Papa condenando la Shoah ni condenando las actividades de los nazis. Lo cierto, además, es que en el Museo de Yad Vashem hay una fotografía del Papa Pío XII donde se condena su silencio. Esto sentó muy mal al Vaticano y exigen que esa fotografía, por lo menos ese pie de fotografía, sea retirado. Yad Vashem pide que se abran los archivos del Vaticano, ya que están tan probadas las buenas actitudes que tuvo Pío XII durante la Shoah. Pues lo único que le piden al Vaticano es que abra esos archivos donde está tan claro lo bien que se portó. Pero no se abren esos archivos, con lo cual nos quedamos por ahora, o por lo menos eso dice Yad Vashem, con la lectura de los historiadores y de las fotografías y de todo lo que se ha conocido históricamente con respecto a Pío XII. Seguimos hablando de Segunda Guerra Mundial, de masacres y de la historia, que ha llegado el momento para algunos de recibir dinero. Sí, ¿no, Jordi? ¿Qué va a pasar? Sí, una posible indemnización que además sentaría precedente. El martes, el Tribunal Supremo italiano condenó al Estado alemán a resarcir con 1 millón de euros a 9 familiares de víctimas de una matanza nazi en 1944 en la ciudad italiana de Civitella, en la que murieron 203 personas, marcando un precedente judicial al que podrían acogerse ahora 10.000 italianos en una situación similar. Desde Berlín, el Ministerio de Exteriores señaló ayer que, aun reconociendo la responsabilidad moral, Alemania no puede indemnizar a sujetos individuales. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Berlín, Jens Plotner, argumentó que la reparación se saldó con el acuerdo de 1961, la conocida Convención de Viena, aunque explicó que el Estado alemán está dispuesto a estudiar primero los argumentos de la sentencia. Bueno, esta demanda fue presentada en su momento por familiares de las 203 personas que fueron asesinadas por las tropas nazis en Civitella. Con esta decisión sin precedentes, el Tribunal Supremo rectifica el veredicto hecho público por el Tribunal de La Spezia en octubre del 2006. Ahí se condenaba conjuntamente al Estado alemán y al ex sargento Max Joseph Milde, y que fue el que se consideró organizador de la masacre, y eran ellos quienes tenían que resarcir las 9 familias presentadas como parte civil en el proceso. Los abogados que representaron a Alemania en ese proceso aludieron al derecho a la inmunidad jurisdiccional, es decir, no poder ser juzgados por crímenes cometidos por sus militares durante la Segunda Guerra Mundial. En fin, un recoveco, un laberinto jurídico, pero si esto se cumpliera, desde luego que, como decías, Jordi, sentaría precedente. Seguimos, más vestigios del pasado. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Bueno, una noticia que hemos recogido de la Agencia Judía de Noticias. En un vertedero ubicado en la localidad de Brandenburgo, al norte de Berlín, el periodista Yaron Zboray, junto con su equipo de colaboradores, descubrieron decenas de objetos pertenecientes a casas judías saqueadas durante la fatídica noche de los cristales rotos. El lugar, ubicado cerca de la casa de Hermann Göring, quien fuera comandante de la Fuerza Aérea Alemana durante la Segunda Guerra Mundial, es hoy un vertedero que al parecer guarda algunos objetos de importante valor histórico. Según comentó Zboray a la prensa israelí, el hijo del vigilante del basural le comentó que los restos de la noche de los cristales rotos fueron arrojados allí y regresó a Alemania con un grupo de voluntarios para intentar recuperarlos. Y encontraron, excavando con sus propias manos, encontraron una botella donde estaba un Maguen David. Y no solamente eso, también encontraron una esvástica de metal, y decía Zboray que ahí fue donde se dio cuenta de que estaban ante un verdadero hallazgo histórico. Esta búsqueda está continuando todavía en estos momentos, siempre bajo vigilancia permanente de varios guardaespaldas, ya que Zboray denunció que fue amenazado, no se sabe evidentemente por quién,
pero expresó el temor a que ese lugar empiece a atraer la presencia de personas en busca de tesoros nazis, así que dijo: no hay verdaderos tesoros, pero aún existe el peligro de que el lugar se convierta en un circo de subastas organizada por los skinheads. Así que, bueno, también está haciendo un llamamiento para que haya una excavación arqueológica organizada para desenterrar todos esos objetos judíos que se encuentran en el lugar. Como recordarán, la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, más de 200 sinagogas fueron destruidas, decenas de miles de negocios y de hogares judíos saqueados, y bueno, y durante del 9 al 10 de noviembre de 1938, 92 judíos fueron asesinados, cerca de 30.000 detenidos y enviados a campos de concentración y campos de exterminio. Lo que sí que va a hacer Alemania, bueno, lo que sí que en principio ya ha hecho, lo que tenía previsto hacer ayer, era entregar una lista de judíos víctimas del nazismo, Jordi. Pues sí, Masha, el gobierno alemán tiene previsto entregar ayer el Memorial Israelí de la Shoah, Yad Vashem, la primera lista con cerca de 600.000 judíos perseguidos por el régimen nazi, con el fin de preservar su memoria. Esta lista fue establecida por la fundación alemana Recuerdo, Responsabilidad y Futuro, después de 4 años de investigaciones en los archivos federales, regionales y locales en toda Alemania. En total se revisaron cerca de 2,5 millones de datos. Y esta lista va a ser transmitida a otros servicios de archivos y de museos del extranjero, va a servir para facilitar las investigaciones de los historiadores, y destacaba el responsable de la fundación, Martin Salm, que más que una lista de nombres o un repertorio de habitantes, es un memorial para todos aquellos que fueron asesinados u obligados a exiliarse. Es un recordatorio para ellos. Esta lista estaba previsto a que fuera entregada al director del memorial, a Avner Shalev, y recoge los nombres y direcciones de todos estos judíos que, viviendo en Alemania entre el 33, cuando Hitler llegó al poder, tuvieron pues eso, que exiliarse o bien que fueron asesinados. Además, incluye detalles sobre el exilio, el arresto, la deportación, fecha y lugar de su muerte. Hay que destacar que esta fundación se fue creada bajo el gobierno de Gerhard Schröder, que estuvo entre el 98 y el 2005, y fue precisamente creada para indemnizar a los ex trabajadores forzados del nazismo. Así que, como ven, también, es un verdaderos documentos históricos. Y vamos terminando, Jordi, con una noticia de las que yo sé que a ti te gustan. Sí, que nos trae aquí al Madrid para hablar del Real Madrid, del equipo de fútbol probablemente más famoso del mundo. Y el presidente de este club, del Real Madrid, Ramón Calderón, firmará la semana que viene un acuerdo de cooperación con el Centro Pérez de la Paz, por el que el equipo madrileño apoyará la labor de escuelas de fútbol israelíes y palestinas. El acuerdo, de una duración de 2 años, es el colofón a un proceso que se inició el año pasado, cuando el Real Madrid, recién coronado campeón de Liga, disputó en Tel Aviv un partido con un combinado israelo-palestino. El objetivo del programa de cooperación es impulsar la paz en la región por medio del deporte, como marco para que niños israelíes y palestinos se conozcan y aprendan a vivir con tolerancia. Bueno, y esto se organiza muchísimas veces. Siempre traemos aquí esta noticia. De hecho, organizan un campamento con más de 2.000 niños de escuelas de fútbol que están hermanadas entre los dos pueblos. Incluye sesiones de entrenamiento, partidas de fútbol. También forman delegaciones binacionales que representan al centro en eventos deportivos por la paz en el extranjero. Y Calderón tiene previsto dar una conferencia de prensa sobre la firma de este acuerdo para explicar por qué, aunque nos hacemos una idea que siempre el trabajar por la paz no es necesario explicarlo. Jordi, muchas gracias. Gracias a ti, Masha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buen fin de semana. Recuperamos ya así la normalidad, sin fiestas, a partir de la semana que viene. Nosotros ahora nos vamos a hablar con Ana de Noticias Culturales. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, ansiosa. Cuéntame qué traes. Te cuento. Primero les quiero contar que del 29 de octubre al 2 de noviembre se lleva a cabo en IFEMA, en Madrid, Estampa 08, que es la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, pero normalmente tiene más cosas de arte digital y cosas así muy tecnológico, muy moderno. Y esta vez invitaron al Centro de Arte Digital de Holon, en Israel,
van a presentar 6 videos que se podrán ver en loop durante todas las jornadas de la feria, y eso lo patrocina Casa Sefarad de Israel. Así que el fin de semana en IFEMA, en el Palacio de Exposiciones. Exacto, no creo que es fin de semana, es simplemente la próxima semana. La próxima, bueno, del 29 al 2, es Eso. verdad. No, porque el 2 es domingo, así que hay un fin de semana por ahí. Bueno, perdóname, que es que de verdad es del 29 al 2. Yo que tengo un calendario mental, en fin. ¿Y qué otra cosa tenemos? Bueno, luego les quiero contar que va a recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Letras el filósofo e historiador búlgaro Tzvetan Todorov. Esta vez es por su último libro, que se llama El miedo a los bárbaros, donde es realmente un poco una crítica a Estados Unidos y su enfrentamiento al terrorismo. Pero él, su trayectoria anterior, escribió algunos libros sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, unos libros históricos así muy detallados sobre los crímenes nazis. Uh-huh. Entonces, bueno, él es de Bulgaria, aunque desde los años 60 vive en París, y pues ahí trabaja como historiador y va a recibir el Premio Príncipe de Asturias. Uh-huh. Muy bien, ¿y qué más cositas? Y por último les quería contar sobre una nueva película que se estrena en estos días en Argentina. Se llama La Cámara Oscura, la dirigió María Victoria Menis, y es una historia que habla sobre de belleza, quiere hablar sobre la subjetividad de la belleza, de la estética, así una visión de cómo se ve la belleza en la sociedad, y eso lo hace a través de la historia de una joven judía que nace a final del siglo XIX en una colonia de Entre Ríos, una colonia de inmigrantes judíos en Argentina, que esta chica es considerada fea por pues por la gente alrededor. Entonces, pues ¿Creo que es una comedia? No creo. No creo que es más drama. Creo que se definiría, y ya lo pueden ver en Argentina en estos días. Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias. Lamentamos no estar en Argentina para poder ir a verla, pero la veremos en algún momento. Seguro. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buen fin de semana. Señoras y señores, muchas gracias por seguir con nosotros. Shabbat Shalom, que pasen un muy buen fin de semana. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Tzipi Livni no lo logró en el plazo previsto, y les vamos a hablar de eso. También les vamos a hablar de ese bombardeo sobre suelo sirio y sus repercusiones en el proceso de paz. Además, nos acercaremos también a hablar de, podemos decir, banalización, bueno, llamémoslo comparaciones odiosas con respecto a la Shoah, en este caso en Alemania. También asistiremos al homenaje a Ángel Sáenz Briz, a un diplomático español que salvó varios judíos durante la Segunda Guerra Mundial, varios miles. Y también daremos el adiós a Vittorio Foa, un italiano político importante de izquierdas. Todo esto tendrá lugar en la primera parte del informativo, y en la segunda nos acercaremos a las actividades culturales de la mano de Ana. Pero ahora empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Masa. Bueno, ¿tu tos cómo va? Bien, mejor. Esperemos que no me fastidie. Esperémoslo. Si te parece, empezamos hablando de esas elecciones que al parecer parece que sí. Pues sí, el presidente israelí Shimon Peres abrió este lunes la vía a la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas al admitir el fracaso de las negociaciones de la líder del partido Kadima, Tzipi Livni, para formar un nuevo gobierno. La legislación israelí establece que los diputados tienen 3 semanas, a partir de este lunes, para fijar una fecha de las elecciones. Si no lo hacen, el Parlamento proclama entonces su autodisolución y los comicios deben llevarse a cabo en un plazo de 90 días.
Livni pidió convocar estas elecciones lo antes posible, así se lo pidió a Shimon Peres. Todo hay que destacar que, bueno, esto ocurría el domingo y ayer lunes ya Ma'ariv sacaba una encuesta donde se hablaba de la intención de voto. La encuesta había sido realizada por el mismo diario, por Ma'ariv y también por el Instituto Telsker. Después de esta renuncia de Tzipi Livni, las cosas en estos momentos estarían así, según los resultados de este estudio. Kadima obtendría 31 escaños, o sea, ganaría, sería el primer partido. Tzipi Livni sería la vencedora de las elecciones. Serían 2 más que lo que obtendría el Likud, de la mano de Benjamin Netanyahu, que llegaría a 29. Así que Kadima 31, Likud 29, Laborismo 11 y Israel Beiteinu 11 también, y Shas 8. Por su parte, los partidos árabes Balad, Hadash y Ra'am conseguirían 11, la Unión Nacional junto al Partido Nacional Religioso 7, el Meretz 5, Judaísmo por la Torá 4 y el Partido Verde 3. Y no veo aquí el Partido de los Jubilados. Pero con estas cifras se piensa que Livni podría conformar un gobierno con el apoyo de los partidos de centro-izquierda, o sea, Laborismo, Meretz, los partidos árabes y el Partido Verde, pero también en el estudio que hacía la agencia judía de noticias decían que también cabe la posibilidad de que Ehud Barak pactara con el Likud. No sé muy bien, yo personalmente lo veo un poco difícil este pacto, ya bastantes dificultades está teniendo Ehud Barak para mantener íntegra de alguna manera su postura, porque se lo ha acusado precisamente eso de ser un chaquetero y de haber ido con unos y con otros, pues cuesta creer que llegaría a pactar el laborismo con el Likud. En fin, pero como nada es imposible en Israel, pues habrá que esperar a ver qué sucede. Evidentemente esto nos va a dar muchas noticias de las que hablar, así que dejamos por aquí ahora esta noticia y nos vamos a hablar de ese bombardeo, como saben ustedes, del ejército norteamericano. En principio habría bombardeado Siria, ellos calificaron ese ataque de un ataque exitoso. El objetivo era un intermediario de Al-Qaeda, así lo informó ayer la cadena estadounidense CNN. Jordi, cuéntanos si esto va a tener algún tipo de repercusión. Pues según el diario israelí Ma'ariv, considero que se cree que el ataque estadounidense a Siria de ningún modo afectará a lo que ocurre del lado de la frontera entre Siria e Israel. Y además apuntó que aunque Damasco tiene problemas con algunos de los grupos islámicos extremistas en su territorio, la humillación de un nuevo ataque a su soberanía es muy grande. Tras las declaraciones de repudio del gobierno sirio al ataque estadounidense a su territorio, donde murieron, según el informe, 8 personas, el ministro de Esclarecimiento de ese país afirmó que Siria evalúa una respuesta y enfatizó que sin duda habrá una dura reacción. Siria mantiene desde principios de 2008 discusiones con Israel a fin de lograr la paz. Hasta el momento no se llegó a un acuerdo, dadas las condiciones impuestas por Siria respecto a la devolución de los Altos del Golán y la vuelta a las fronteras que Israel conquistó en la Guerra de los 6 días en 1967. Eso es lo que pide Siria, pero claro, el problema es que, tal y como decíamos, Yadlin, que es el jefe de inteligencia israelí, Assad está interesado en un acuerdo de paz con Israel según sus condiciones, pero espera el fin del mandato de Bush y la subida de un nuevo gobierno estadounidense, y lo que pasa es que Siria se está convirtiendo en el principal proveedor de armas de Hezbollah. En fin, si hablábamos hace poco de que Tzipi Livni va a tener que ir a elecciones, sabemos que hay elecciones en los Estados Unidos ya. Dentro de una semana exactamente son los comicios donde veremos por fin si la batuta del país lo va a llevar John McCain o lo va a llevar Barack Obama. Entonces, probablemente muchas de las dudas y de los misterios que se ciernen sobre la política internacional vayan teniendo que aclararse o esclarecerse un poquitito, ya que ya sabemos quiénes son los protagonistas y quiénes son sobre todo los que mandan. Nosotros seguimos, dejamos un poco la macropolítica internacional y vamos a hablar de comparaciones, pues como decíamos al principio, odiosas. Sí, unas declaraciones
que, bueno, no han sido muy acertadas, y ahora el autor de estas declaraciones pues intenta arreglarlo. Es el presidente del Instituto de Investigación Económica alemán IFO, Hans Werner Sinn, que pidió disculpas a la comunidad judía por su comparación de la persecución sufrida por ese colectivo tras el crack económico de 1929 con las actuales críticas a los directivos de empresa. En una carta abierta enviada a la presidenta del Consejo Central de los Judíos de Alemania, Charlotte Knobloch, Sinn aclara que de ninguna manera pretendió comparar el destino de los judíos tras 1933 con la situación actual de los directivos. Según el economista, lo único que pretendió era llamar la atención sobre las auténticas raíces de la actual crisis, que a su parecer no son los directivos, sino los errores del sistema financiero. Bueno, todo empezó en unas declaraciones publicadas ayer por el diario alemán Der Tagesspiegel y que fueron, bueno, donde afirmaba que si los judíos fueran los chivos expiatorios de la crisis del 29, pues ahora los chivos expiatorios son los managers. Explicaba Sinn que en cada crisis se busca culpables y a cabezas de turco, así que por esto era la comparación. Evidentemente esto ha creado malestar en todo el mundo, se consideró una burla, casi un insulto a las víctimas de la persecución, e incluso el gobierno de la canciller Angela Merkel protestó, y el portavoz gubernamental Ulrich Wilhelm invitó al economista a retractarse, por lo que calificó una comparación intolerable e incorrecta. Esto por parte del gobierno. Luego, por parte del Consejo Central de los Judíos en Alemania, el secretario general Stefan Kramer exigió disculpas inmediatas e incondicionales de Sinn. Dijo que, pues eso, que la comparación es indignante, absurda y completamente inoportuna. También decía que no sabía que a los gerentes se les pegara, se les matara o se les encerrara en campos de concentración. Bueno, el malestar está ahí, las excusas también. Nosotros seguimos y seguimos hablando del pasado, en este caso con el homenaje a un justo entre las naciones. Este justo es el diplomático español Ángel Sanz Briz, conocido como el Ángel de Budapest por salvar la vida de 5.200 judíos húngaros en 1944. Fue homenajeado por el Ministerio de Exteriores con una placa conmemorativa descubierta en la fachada de la Embajada de España en la capital húngara. La subsecretaria de Exteriores, María Jesús Figa, aseguró en el acto rendir un sentido homenaje a la figura de un insigne diplomático español que supo hacer frente con determinación y coraje a la barbarie del Holocausto. Estuvieron presentes miembros de la familia Sanz Briz, los representantes de diferentes organizaciones judías de Hungría, así como de la vida social y diplomática del país. Bueno, Sanz Briz, quien trabajó conjuntamente junto a Perlasca, fue pues eso, recordado precisamente por haber tenido un acto de luz dentro de uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad. Así lo recordaba la subsecretaria, y explicó que un nutrido grupo de diplomáticos españoles desarrollaron una labor para proteger, salvar la vida de muchos judíos desde sus oficinas de Berlín, París, Sofía, Bucarest, Atenas y Budapest, como destacaba. Agregaba la subsecretaria que quería recordar a las víctimas húngaras de la Shoah y a las personas que lograron escapar y salvar las vidas, algunas de las cuales pudieron estar ahí, asistir ahí a este recuerdo. Sanz Briz, ya saben que, bueno, pues es uno de los grandes orgullos, y él tenía una gran vocación humanista, y su actitud mostrada en el desempeño de la tarea humanitaria, tan y como dijo la subsecretaria, debe servir más allá de imperativo ético y moral como modelo de comportamiento para la defensa de la vida y de la dignidad de las personas. Son estas las palabras de la subsecretaria de Exteriores, María Jesús Figa. Bueno, estaban también los hijos, Adela Sanz Briz, que es hija del ex diplomático, y dijo en nombre de la familia que su padre siempre dijo que contaba lo que tuvo el privilegio de hacer en Budapest, era lo más importante que hizo en toda su vida. La placa que se ha colocado recoge una cita del discurso del rey Juan Carlos en la Asamblea Nacional de Hungría en Budapest el 30 de mayo de 2007, donde les leo textualmente las palabras que dicen:
quiero traer a la memoria la gran labor humanitaria llevada a cabo en 1944 junto con otros colegas extranjeros por el diplomático español en Budapest, Ángel Sanz Briz, que lograría salvar tantas vidas de ciudadanos húngaros judíos, algunos de origen sefardí, sobre quienes se cernía un trágico destino. Estas son las palabras que se pueden leer en la placa y que pertenecen al discurso del rey Juan Carlos. Y nosotros nos vamos a ir también con una noticia, también de recuerdo, desde Italia. Pues sí, Masha, con una despedida, la despedida del político, escritor y periodista italiano Vittorio Foa, considerado uno de los padres de la izquierda italiana, quien murió la semana pasada a los 98 años de edad en Fornia. Nacido en el seno de una familia judía en la década de los 1930, Foa militó en el movimiento antifascista Justicia y Libertad, por lo que fue arrestado por el régimen de Benito Mussolini, que lo condenó a 15 años de cárcel, aunque pudo abandonar la prisión en 1943. Integrante del Partido de Acción, en 1946 fue elegido diputado y después se pasó al Partido Socialista, del que fue dirigente nacional y diputado por 3 legislaturas. Y hay que decir que era una figura muy relevante dentro del mundo político italiano y que desde luego pues se han sentido muy fuertemente esta despedida. Jordi, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Sí, ya recuperamos Ya está, ya volvemos todos los días, ya después de estas fiestas. Muy bien. Yo me voy ahora con Ana a hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí contigo un día más sí, para hablar de cultura. ¿Y de bien. qué específicamente? Bueno, hoy les voy a contar primero que, en estos días en Madrid empieza el famoso Festival de Otoño lleno de actividades culturales. Entre ellas, el Teatro Varsovia, que llega, de Varsovia directamente, nos va a presentar la obra El Dybbuk durante 3 días, 1, 2, 3 de noviembre, en el Matadero de Madrid. Es una obra bastante... es una interpretación un poco moderna, así controvertida del Dybbuk tradicional. El director es Krzysztof Warlinkowski. Ya estuvieron en gira por muchas partes del mundo, ganando muchos premios. Debe ser así. ¿Y por qué controvertida? Interesante. Porque es una cosa muy moderna, o sea... no es que hayan hecho nada políticamente incorrecto. No creo que es políticamente, creo que es más artísticamente exacto. No sé si incorrecto, artísticamente controvertido. Bueno, los premios deberían avalar su calidad, desde luego. Algo, sí, a algunos les habrá gustado, sin duda, así que suena interesante de todos modos. Sí, desde luego. ¿Qué más cositas? También les quería contar que en estos días en el Festival de Valladolid está compitiendo una película que es la nueva película de Amos Guitay. Se llama Más tarde comprenderás. Es con Jean Moreau y trata el tema del Holocausto y los judíos en Francia. Se trata de... La historia es de un nieto de abuelos que murieron en los campos que está buscando la historia de los abuelos en esta película. Tú desde que entrevistaste a Amos Guitay ya te has hecho amiga de él. Ajá. Ya me lo traes cada vez que puedes. Lo voy a traer cada vez que puedo. Y vas a ver que para mañana tengo preparada otra noticia con Amos Guitay, que dije no quería traer 2 Amos Guitay para el mismo noticiero, que eso ya me parecía un poco exagerado. Una noticia por día. Una por día está bien, ¿no? Bien. Vamos a hacerlo así con tu amigo Amos. Sí. ¿Qué más? Y por último, les quería contar que la próxima semana en Granada se lleva a cabo el primer seminario internacional que se titula Mujeres en el Holocausto. Lo inició el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada, lo patrocina también Casa Sefarad de Israel. Una serie de charlas con investigaciones recientes sobre
el Holocausto y la experiencia, pero desde un punto de vista de género, una cosa que últimamente se está viendo mucho. También en Yad Vashem hubo una exposición muy importante sobre las mujeres en los guetos y en los campos. Y este tema es el que se va a tratar en Granada, también con algunos testimonios de Ida Greenspan, que es superviviente de Auschwitz, y Magdalena Kuserov, que es superviviente de Ravensbrück, que era campo de mujeres. Y eso en la Fundación Euroárabe en Granada. Bueno, pues Ana, te agradezco muchísimo. Una semana más, un día más. Nos encontramos mañana, si te parece. Muy bien. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros en Radio Sefarad, aunque las noticias vuelven mañana.